Anteriormente, cuando Jin Woo salvó la vida de Yen al transformar a Bong-woo en un soldado de las sombras. Cuando los cazadores coreanos se marcharon, Jin Woo se quedó para eliminar las Condea hormigas restantes después de alcanzar el nivel 100 y resucitar al rey de las hormigas como un soldado de las sombras. Lo llamó Beiluseri. Introdujeron nuevos personajes, incluido un cazador chino de rango S y 2 posibles enemigos futuros. Mientras que el padre de Jin Woo los observó desde las sombras. Después de la incursión a la isla, Jeju Jin Woo honró a los que habían perdido la vida. Luego obtuvo permiso para abrir su propio gremio antes de entrar solo en otra puerta roja. Dentro de la puerta roja, los soldados de las sombras de Jin Woo lucharon contra los monstruos de las puertas. Logró encontrar al jefe y él no veía ni a vernos. Es ficado son no cabrezolas y sorbesa de salte cuerdo y sonororia. La criatura le preguntó si él era el que había estado matando a su gente. Le dice a Jin Woo que está impresionado de que haya logrado llegar tan lejos con un cuerpo tan pequeño. Pero aquí es donde todo termina. Ordena a su gente que salga, ya que los había estacionado para emboscar a Jin Woo en este lugar. Pero no sucede nada. La criatura se pregunta qué está pasando y por qué sus secuaces no responden. La señal que vemos es Jin Woo parado allí y le dice a la criatura: llámame pequeño ahora. Eso es gracioso. Él da la señal y el lugar comienza a llenarse de soldados de sombra, mientras salen del bosque con las cabezas de los secuaces derrotados. Mientras los soldados emergen, Jin Woo se burla de la criatura diciendo: parece que no queda nadie. La criatura se pregunta qué está pasando y de repente algo lo golpea en la cara mientras comprueba que es otro de los secuaces muertos. Mira hacia Jin Woo, que está de pie junto a su ejército. Al ver esto, la creación, el Pensersin, criatura comienza a entrar en pánico y ordena a sus secuaces que los destruyan. Jin Woo también ordena a sus soldados que se encarguen de todos los enemigos y ambos bandos comienzan a cargar uno contra el otro. La pelea comienza. Los soldados de la sombra eran muy superiores en comparación con el enemigo que avanzaba, y comenzaron a eliminarlos a todos, sin ningún problema. Mientras tanto, Jin Woo se dirigía hacia el jefe mientras Tank le despejaba el camino. Al ver esto, el jefe se enfurece y carga contra Jin Woo. Pero antes de que pudiera hacer nada, Woo, junto con Ygritte, comienzan a cortarlo. Woo le corta uno de sus brazos, mientras Ygritte le corta una pierna y la criatura cae al suelo. Cuando levanta la vista, ve a Tusk elevándose sobre él, usando su habilidad de fuego. Gravedad inversa para inmovilizar a la bestia contra el suelo. Con el jefe presionado contra el suelo, Jin Woo avanza lentamente hacia él. Cuando llega a la cara de la criatura, Leon Teo dice: ahora responderás a mis preguntas. Será menos doloroso para ti si lo haces. Después de interrogar a la bestia, se para frente a su cuerpo sin vida, pensando que debe ser el sistema, interfiriendo nuevamente ya que no pudo obtener ninguna información importante del jefe. Abre su inventario. Dice: lo descubriré tarde o temprano de todos modos. Así que debería estar bien. Saca una llave de su inventario que recibió de la caja aleatoria. Pensando: alcancé el nivel 100 en la incursión de la isla Yu y cumplí con los requisitos mínimos para desbloquear la mazmorra. Miró la llave y pudo ver su descripción. Era la llave del templo de Cardón, y se mostraba un temporizador que mostraba cuánto tiempo quedaba antes de que pudiera ingresar a la mazmorra una vez que se agotara el tiempo. La llave expiraría. Mientras leía la descripción, comienza a tener recuerdos de la mazmorra de la última
vez que estuvo allí, pensando que el sistema lo estaba llamando de regreso al lugar donde todo comenzó. Pero las cosas eran diferentes esta vez, ya que se había vuelto mucho más fuerte, en comparación con la última vez que estuvo allí. Se pregunta si todo fue planeado desde el principio y si está esperando su regreso. Si ese es el caso, entonces, espérame. Vemos una entidad sentada dentro de la mazmorra mientras sonríe al escuchar a Xinwu decir vendré pronto. La escena cambia a una mazmorra donde un hombre está en pánico mientras una figura oscura aparece frente a él. El hombre le pregunta a la criatura sobre su identidad y la figura responde. Él tampoco es el indicado, se están escondiendo inteligentemente, ¿no? Los brillantes fragmentos de luz. Selid, el rey de la gente de las nieves y el monarca de las heladas, nota algo detrás de él. Cuando se gira, ve a Yogimon, el rey de los espectros demoníacos y el monarca de la transfiguración. Yogimon le dice a Silid que ha venido a informarle sobre la isla del este. Silid le pregunta si está hablando de la pequeña isla, y señala que es el lugar del monarca de las sombras. Luego, pregunta si Yoya ha decidido encargarse de ese lugar. Yogi le dice que los gobernantes han decidido liberar sus legiones al sur de esa ubicación y agrega: tomaré ese lugar. Sad pregunta: ¿cómo planeas lidiar con el monarca de las sombras? Que también estaba allí. Yagumen responde: todo estará bien si el Kranemaranoyun, y todo estará bien si el planificador cumple el contrato. Con una sonrisa añade: el mayor fragmento de luz brillante también ha sido confirmado en ese lugar. Al oír esto, Silid se emociona y pregunta: ¿viniste aquí intencionalmente solo para decirme eso? Yamen luego pregunta: ¿qué planea hacer Selid con esa información? Y Slid responde: si estás dispuesto a seguirme, ¿por qué no? Durante su conversación, Silid de repente nota algo, y le dice a Yoyamed: parece que nos estaban atrayendo hasta aquí. Otra persona se acerca a ellos y comenta tontamente: la persona anterior no puede ejercer el poder de los brillantes fragmentos de luz. Así que me preguntaba por qué había un rastro de ese poder aquí. Esta persona planea interponerse en nuestro camino. Con rabia en sus ojos, el hombre les pregunta por la pequeña isla al este, cuestionando si se están refiriendo a Corea. Silid pregunta: ¿qué van a hacer al respecto? Desde atrás, Yogi les dice: no tenemos tiempo para ocuparnos de él. Cuando comienzan a irse, Silid se burla del hombre. Intenta detenernos. Si puedes. El hombre se lanza hacia ellos y les condanó. Declara: no os dejaré escapar. Mientras golpea. SL bloquea sin esfuerzo el ataque con su escudo de hielo. Con una sonrisa en su rostro, se prepara para contraatacar, mientras desata su poder. Una explosión masiva envuelve el área. La escena cambia a Jinwoo mientras camina hacia su auto. Justo cuando está a punto de abrir la puerta, un hombre se le acerca y le pregunta: disculpe, ¿es usted Sun Jinwoo? Se presenta como Adam White, un alto funcionario de la Oficina Federal de Cazadores. Adam le entrega a Jinwoo su tarjeta de presentación y dice: es un placer conocerlo, señor Sun. No dude en llamarme Adam. Se disculpa por la aparición repentina, explicando que ha sido difícil localizarlo, y agrega que incluso pasó por su oficina. Jinwoo ahora piensa que Adam podría ser la persona que Jino mencionó que lo estaba buscando y pregunta: ¿qué asuntos tienes conmigo? Adam responde que quiere compartir algo de información con Jinwoo. Intrigado, Jinwoo pregunta qué tipo de información. Adam responde que tal vez ningún país o institución en el mundo
podría proporcionar la información que estoy a punto de compartir. Excepto nosotros. Cuando Jin-Woo pregunta por qué, están dispuestos a compartir esta información con él. Adam explica por qué nos beneficiamos de compartir conocimiento con personas especiales como usted. Explica además que habían planeado visitarlo por otra razón. Pero tras presenciar los sucesos del asalto a la isla Sheu, su subdirector quería conocerlo en persona. Adam sonríe y añade, diría que esto no tiene precedentes, y nuestro subdirector les explicará el resto de los detalles. Hay un coche cerca. Si desean reunirse con él curioso por la información que Adam quiere compartir. Jin-Woo sube a su coche y piensa, ¿información, Aún inseguro de no. Si los detalles que quieren proporcionar son fiables. Le dice a Adam que lo pensará y lo contactará más tarde. Adam, sonriendo, comenta, qué tonto soy. Olvidé que una buena mano nunca debe ocultarse al cerrar un trato. Luego añade, un potenciador. Jin-Woo se queda desconcertado. Adam explica. Un potenciador es un ser despierto que puede mejorar las habilidades de otro ser despierto. El Internet es instalados. ¿Has oído hablar de él? Mientras pregunta. La escena cambia a un coche donde Adam y Jin-Woo llegan a un edificio. Adam presenta a Jin-Woo, a Michael Connor, subdirector de la Oficina Federal de Cazadores. Michael estrecha la mano de Jin-Woo y dice, es un placer conocerlos. Tras las presentaciones, Adam anuncia que les servirá de intérprete. Michael, siendo directo, desliza una pila de documentos de inmigración sobre la mesa y dice, normalmente el procesamiento tarda entre 1 y 2 años. Pero estamos dispuestos a hacer una excepción en su caso. Añade, solo dígalo y se le concederá la ciudadanía estadounidense. En un segundo. Jin-Woo, sin embargo, responde con seriedad, vine aquí porque el señor White dijo que tiene información que compartir conmigo, un ser despierto que puede mejorar las habilidades de otro. Ser despierto un mejorador. ¿Es posible mejorar las habilidades de un cazador? Pregunta. Jin-Woo Michael sonríe y responde. De hecho, la persona que posee tal poder está aquí ahora mismo. Mirando hacia atrás. Da instrucciones a su personal. Por favor, dígale a la señorita Selner que pase. Mientras la señorita Selner se acerca. El señor Connor le presenta a Norma Selner. A Jin-Woo, diciéndole que es la única persona en el mundo capaz de mejorar las habilidades de los seres despiertos al observarla. Jin-Woo piensa que parece un tipo de ser despierto completamente diferente. Michael entonces habla y le dice a la señorita Selner. Le explica a Jin-Woo el alcance de sus poderes. La señorita Selner comienza dirigiéndose a Jin-Woo, reconociendo que podría mostrarse escéptico sobre lo que está a punto de decir. Añade que todos tenían la misma mirada dubitativa al oírlo por primera vez. Sin embargo, le dice que una vez que experimente su poder, pedirá más. Esto lleva a señor Connor a llamarla mientras se acerca a Jin-Woo. La señorita Selner explica que Jin-Woo podría ya saber que cada individuo despierto tiene un límite de su fuerza y que nadie puede superarlo. El rango de un ser despierto siempre permanece igual, a menos que experimente un segundo despertar. Señala que esto era de conocimiento común entre los cazadores. Jin-Woo pregunta, ¿pero puedes cambiar eso? A lo que la señorita Selner responde. Sí, revela que tiene el poder de ayudar a los seres despiertos a superar sus limitaciones mediante un proceso de 3 etapas. Puede eliminar sus limitaciones. Añade que ni siquiera sabía cómo llamar a este poder. Pero es capaz de realizar un despertar de la fuerza.
En términos simples, puede despertar el verdadero potencial de una persona. Connor está de acuerdo con ella, y confirma que todo lo que dice es cierto. Sin embargo, señala que la señorita Selner necesitaría un más largo periodo de descanso después de cada uso de su poder. Lo que significa que solo puede ayudar a 3 o 4 personas al año. Jin-Woo piensa que él sería una de las 3 o 4 personas a las que ayudaría. Si lo que decía fuera cierto, entonces debe tener una habilidad increíble. Luego pregunta, ¿qué tan efectivo es exactamente el proceso? Ganas. La señorita Selner explica que los resultados varían para cada persona. Pero que, después de pasar por las 3 etapas, una persona experimentaría un aumento de fuerza de entre un 20% y un 30%. Al escuchar esto, Jin-Woo se queda atónito. Un aumento de fuerza del 20% al 30%. Parece una locura. Ahora entiende por qué Han Dong-Soo decidió ir a Estados Unidos a pesar de tantas críticas públicas. Jin-Woo piensa, ¿quién rechazaría semejante oferta? Luego pregunta, ¿y si alguien descubre sus poderes? El señor Connor responde que es precisamente por eso que está bajo su cuidado. Garantizan su seguridad y a cambio le compensan con un salario adecuado. La señorita Selner ayudaría a mejorar las habilidades de sus cazadores seleccionados. El señor Connor la presenta de nuevo a Jin-Woo, explicando que su poder se usaría en él como un regalo. Jin-Woo, aún en duda, pregunta, ¿te refieres a una oferta? El señor Connor aclara que, una vez que se convierta en cazador de la oficina federal, tendrá máxima prioridad y recibirá beneficios preferenciales. Además, organizarán reuniones con el gremio de su elección y lo ayudarán a firmar el mejor contrato. La señorita Selner desliza un plato sobre la mesa y le dice a Jin-Woo que no necesita decidir de inmediato, ya que solo le están dando una idea por ahora. Jin-Woo pregunta, disculpe la señorita Selner. Reitera que, como dijeron, esto es un regalo. Después el señor Connor pide permiso para levantar sus límites. Jin-Woo pregunta, ¿sin nada a cambio? El señor Connor explica que debería considerarlo un servicio gratuito. Jin-Woo recuerda las palabras de la señorita Selner, rogaría por más. Una vez que lo experimentara, se da cuenta de que confía en sus resultados. La señorita Selner le pide a Jin-Woo que le extienda la misia mano y la mire fijamente a los ojos. Que este es el primer paso. Michael, viendo la escena, piensa para sí mismo que Jin-Woo ya ha mordido el anzuelo y nos mantiene tranquilos. Sin embargo, una vez que la primera etapa se complete, Michael cree que Jin-Woo probablemente intentará acercarse a ellos, y si es un tipo impaciente podría firmar los papeles de inmediato. Mientras tanto, la mano de Jin-Woo comienza a brillar cuando la señorita Selner la sostiene. El señor Connor reflexiona sobre los logros pasados de Jin-Woo. Como tuvo éxito en la incursión de la isla Jeju, con poderes que nunca antes se habían visto. Y se pregunta qué más podría lograr Jin-Woo, mientras un aura verde rodea a Jin-Woo, y la luz en sus ojos se intensifica. El proceso continúa. Los ojos de la señorita Selner comienzan a brillar, y ella es envuelta por un aura poderosa. De repente se hace evidente que se ha mudado a un lugar lleno de oscuridad. Un rostro aparece detrás de ella, donde solo queda oscuridad. Gradualmente una figura emerge de las sombras y se acerca lentamente a ella. La figura se acerca hasta que está justo frente a ella, mirándola con una luz aterradora en sus ojos. Ante esto, la señorita Selner grita, y el proceso abruptamente se detuvo.
sorprendiendo a todos en la sala. De repente algunos de sus agentes sacaron sus armas y apuntaron a Jin-Woo, exigiendo saber qué le había hecho a la señorita Selner. El señor Connor, furioso, les gritó, preguntándoles si habían perdido la cabeza, y si no. Reconocían a Jin-Woo. Los llamó imbéciles y les dijo que fueran a ver a la señorita Selner si estaban preocupados. Inclinando la cabeza. El señor Connor se disculpó con Jin-Woo por el comportamiento de los agentes, diciendo que se habían pasado de la raya. Aún conmocionada, Jin-Woo respondió, no pasa nada. Enfadado, el señor Connor se acercó a uno de los agentes y le dijo que si le hubieran hecho algo así a Thomas Andre o Lu Higang, ya estarían todos muertos. Él ordenó fríamente, entendido. El agente aterrorizado asintió rápidamente. El señor Connor le preguntó a la señorita Selner qué había sucedido. Al notar que seguía temblando, comentó que estaba empapada en sudor y le preguntó si se sentía mal. Después el señor Connor le explicó a Jin-Woo que la señorita Selner se sentía mal y le preguntó si estaría bien reprogramar el procedimiento para otra ocasión. Jin-Woo acepta el señor Connor le ordena a Adam que lo acompañe fuera de la habitación. Una vez que Jin-Woo se haya ido, el señor Connor se gira hacia la señorita Selner y le pregunta qué ha sucedido. Su rostro aún refleja miedo y le tiemblan las manos mientras tartamudea. Es un rey. Y uno muy poderoso. El señor Connor, atónito por sus palabras, le pregunta si se refiere a que Jin-Woo es tan fuerte como un cazador de nivel nacional. La señorita Selner niega con la cabeza, incapaz de dar más explicaciones, y revela que nunca antes había experimentado algo así. Él es un rey, repite, pero no uno común. Añade, mientras lo miraba. Él también me miraba, con una oscuridad infinita en su interior. La señorita Selner dice que su poder no tiene límites. Avanzamos rápidamente y vemos a Jinho, sentado en la oficina ocupado con unos asuntos. Dice, esos odiadores que envían quejas tras ser demandados y lloran como niños. Eso no funcionará. Después de un tiempo termina su trabajo, y cree haber identificado a todos los grupos que difaman a Jin-Woo. Mientras descansaba, vio a Jin-Woo de pie detrás de él. ¿Quién lee? Dijo, seguro que te esfuerzas mucho. Jinho pensó que iba y venía sin hacer ruido. Jin-Woo le preguntó si había algún problema. Jinho le respondió que todo iba bien, y le preguntó por qué Jin-Woo vestía así. Jin-Woo le entregó una bolsa llena de núcleos mágicos y le dijo, dijiste que necesitábamos dinero para el gremio. Al ver eso, Jinho le respondió que no debían preocuparse por los salarios de los empleados. Jin-Woo le preguntó qué quería decir, y Jinho le recordó que necesitaban a otro miembro para el gremio contratar a alguien que les pagara los salarios. Jin-Woo le respondió, aunque necesitemos un miembro para llenar el vacío en el gremio, queremos a alguien sincero, que pueda quedarse y trabajar con nosotros. Jinho, con una mirada seria, le dijo a Jin-Woo que había un asunto urgente que resolver primero. Necesitaban un nombre para su gremio. Al oír esto, Jin-Woo le respondió, pensé que era algo muy serio. Jinho respondió, es un asunto muy serio. Empezó a sugerir nombres como gremio, Sun-Yu, después del apellido de Jin-Woo. Aunque Jung suena más natural. O quizás podrían ser el gremio Wuo, por los últimos caracteres de sus nombres. O el gremio Jin-Jin usando los caracteres intermedios tras escuchar todas las sugerencias. Jin-Woo decide nombrar el gremio como gremio de jugadores solitarios.
explicando. Después de todo, es un nuevo gremio de jugadores en solitario. Al oír eso, Jin no piensa. Se suponía que era gracioso. Mientras hablan, oyen que llaman a la puerta Shinsho. Va a ver quién es la persona. Pregunta si es la oficina del gremio del cazador. Jin Woo-jin le responde, sí. Lo es, y al mirarlos, se sonríe. Sorprende al ver que es la cazadora. Cha-jino le pregunta qué hace allí, y Cha responde que desea unirse a su gremio. Después de sentarse, Jin Woo le pide que aclare por qué está allí la cazadora. Cha le dice, como dije, quiero unirme a tu gremio. Al oír eso, Jin Woo piensa, estoy muy confundido sobre lo que está pasando. Le pregunta si el presidente le pidió que se uniera a su gremio, o si tal vez la cazadora Choi la echó gremio. Ella le dice que esa no es la razón. Jin Woo, con una expresión seria, le pregunta, ¿por qué querrías unirte a mi gremio de juego en solitario? Ella se sorprende al oír el nombre y le pregunta si realmente le puso ese nombre a su gremio. Inumu le responde, sí. ¿Cuál es el problema con el nombre? El vicemaestre y yo lo aceptamos. Jinmu le dice que nunca aceptó nada. ¿Y qué hay de los nombres que sugerí? Mira a Cha analizando su pulso, respiración y expresión. Se vicia. Finge estar tranquila. Pero no puede engañarme. ¿Por qué intentas unirte a mi gremio?, le pregunta. Han pasado 2 años. Desde que despertaste. Supongo que aún tienes contrato con el gremio de cazadores. Ella le responde, tengo suficiente dinero para pagar la multa. Al oír que Jinmu cree que está dispuesta a pagarla, le dice, nuestro gremio actualmente no tiene suficientes recursos para compensar a una cazadora como tú. Ella le responde, no hay problema. Yo tampoco necesito un anticipo. Él le pregunta, ¿por qué te gustaría unirte a nuestro gremio? Ya que no hay nada que ganar aquí. Empieza a pensar, ¿cómo debería explicar esto? Incluso si lo hiciera, sonaría a locura al principio. Me atrajo que su maná no oliera como el de los demás cazadores. Pero durante la incursión a la isla Juju, pensé que iba a morir. La historia retrocede cuando Shou recupera la conciencia. Tras la incursión, le pregunta al presidente dónde está, y él le explica que está en un helicóptero, y que acaban de aterrizar en la Asociación de Cazadores. Él dice, pronto te enviarán a ti y a los cazadores al hospital. Ella pregunta por Jin Woo y si él fue quien los salvó de ese monstruo. El presidente le dice, sí, fue él. Al escuchar eso, Cha piensa, no fue un sueño y se pregunta, casi muero esta vez. Y una situación similar podría suceder en el futuro. ¿Dónde no puedo evitar la muerte? Vemos a Chou en el presente. Mientras piensa en cómo debería explicarle todo, comienza a sonrojarse y piensa, deseo estar a tu lado hasta el final. Al verla así, Jin Woo se pregunta, ¿qué le pasa? ¿Es algo que no puede decirme? Mientras intenta calmarse, Jin Woo piensa, ¿por qué no puedes responderme? Al ver su cara sonrojada, él puede darse cuenta de que ella está ocultando algo y le pregunta, ¿entonces no me responderás? Chara responde que quiere vivir cómodamente. ¿Hay algo malo en eso? Al escuchar su respuesta, Jin Woo piensa la cazadora Cha solo tiene 22 años y la carga de ser de rango S debe ser difícil para ella. Los cazadores también sufrieron mucho durante la incursión a la isla Jeju. Así que puedo entender por qué quiere unirse a nosotros. Jinmu le dice, hay una prueba de ingreso para nuestro gremio.
Ella le dice, eso no estaba en planes. El aviso de reclutamiento. Jinmu le dice, tal vez el vicemaestre del gremio cometió un error, ya que es una regla nueva. Le pidió a Jino que fuera a buscarles algunas bebidas y bocadillos después de irse. Hunter Chow le pregunta, ¿qué tipo de prueba es si uno emocionando siga? Jinwoo le dice, tienes que ganar contra una de mis invocaciones. Cha le pregunta, soy tan débil ante tus ojos. ¿Qué tipo de invocación es? Jinwoo, al escuchar eso, le dice, para ti, cazador. Cha, usaré mi invocación más fuerte. Ellos comienzan a levantarse, y Cha le pregunta, ¿cuándo es el examen? Jinwoo le dice, hagámoslo ahora, y sugiere, ¿qué tal si lo hacemos en el gimnasio de la asociación? Él piensa, esta es una buena oportunidad para probar si puedo usar el intercambio de sombras con 2 personas. Él le dice, no. Tienes que irte. Podemos usar un atajo. Él se acerca a ella y le dice, solo tenemos que permanecer juntos por un tiempo. Cuando están listos, Jinmu usa el intercambio de sombras, y ambos quedan cubiertos por la oscuridad. Mientras tanto, Jinyo entra a la habitación con algo para comer. Y después de entrar, ve a un alto orco parado frente a él en lugar de Jinwoo y Shou. Ambos se miran torpemente mientras el orco toma la comida de su mano y se la come de un bocado. La escena cambia al gimnasio, donde los dos se han teletransportado. Chou se siga. Sorprende y le pregunta a Jinwoo, ¿cómo hiciste eso? Mientras tanto, Jinwoo piensa, tenía razón. El intercambio de sombras funciona como una puerta de entrada, ya que pude moverme con una persona en él. Él le dice a Cha, comencemos. Ella le dice que dejó su arma atrás, y Jinwoo le pregunta, ¿estás hablando de ese pico? Cha intenta explicar, esa no es mi arma. Jinwoo, sonriendo, le dice, solo estaba bromeando. Ella le dice a Jinwoo que podría haber un arma que valga la pena tomar prestada en el almacenamiento. Abre la puerta y ve una habitación llena de armas. Piensa que estas armas son reservas, por lo que no son tan buenas, pero son adecuadas para la práctica. Sale con una espada y le dice a Jinwoo que está lista. Jinwoo pregunta, ¿estarás bien? Esa no es el arma que normalmente usas. Yao le dice que el arma no importa, ya que, de todos modos, los monstruos nunca pelean. En sus términos, Jinwoo piensa que tiene razón y se pregunta, ¿a quién debería convocar? Un soldado ordinario quedaría hecho pedazos. Él convoca a Yggdrasil diciendo, entre mis soldados, él es el mejor espadachín. Ella le pregunta, ¿cuáles son las condiciones? ¿Para ganar o perder? Jinwoo explica, o ganas destruyendo la invocación, o pierdes cuando decides rendirte. Él piensa, dije que llamaría a mi soldado más fuerte para ponerla a prueba. Pero Bu es demasiado para ella. Después de que se prepararon, Jinwoo dio la señal para comenzar la prueba. Se dio cuenta de que ella estaba reuniendo su maná, y un pensamiento lo golpeó sobre lo que dijo, las armas no importan. Él los detuvo diciendo, esperen un momento, y le pidió a Cha que se diera la vuelta. Mientras ella lo hacía, empezó a sacar un arma de su inventario, era la espada larga del rey demonio. Se la entrega a Yggdrasil, diciéndole que la use y que empiecen ahora. Ambos se preparan para luchar. Yggdrasil, usando la habilidad de la espada, lanza una poderosa ola de electricidad hacia Cham. Pero antes de que el ataque aterrice,
Ella logra esquivarlo. Al ver esto, Jin-woo piensa, como era de esperar. Es rápida. Si esta fuera una persona promedio, habría muerto con el más mínimo rasguño de ese golpe. Mientras, la pelea continúa. Comienzan a intercambiar golpes, creando mucho ruido que atrae la atención del presidente Goen, quien estaba sentado en su oficina. Pensó que se suponía que no debía haber nadie en el gimnasio. Hoy llamó a alguien para pedirles que conectaran las imágenes de las cámaras de seguridad dentro del gimnasio a su habitación. Mientras, mira las imágenes. Se da cuenta de que son Jin-woo y el cazador Cha. Se pregunta cuándo entraron estos dos al edificio. Recuerda la expresión de Cha de la vez que le dijo que Jin-woo fue quien la salvó, y con una sonrisa piensa, realmente estaba ciego. Le dice a la persona en la llamada que apaga todas las cámaras del gimnasio y anota que hoy hubo una inspección. Después el director se sienta tranquilamente en su oficina, cuando de repente el suelo empieza a temblar. Tras la calma dice, como era de esperar. Están disfrutando de su juventud. Mientras tanto, Jin-woo se sorprende al ver algo. Drasil fue derrotado por el cazador. Chara le pregunta, ¿era el caballero negro? El más fuerte que tenías. Dijiste que invocarías al más fuerte. ¿No? Por favor. Invócalo ahora. Al oír eso, Jin-woo le dice, podrías lastimarte. Pero... Ella responde, estará bien. Porque me gustaría luchar contra él otra vez. Ve un aura oscura emergiendo detrás de Jin-woo, mientras invoca a Beiru. Él le pregunta si... ¿Estás segura de que estará bien? El episodio termina aquí. Si no estás suscrito, suscríbete. Muchas gracias por ver el episodio. Lo agradezco mucho. Nos vemos la próxima vez.